La totalidad de la enseñanza es inequívocamente un solo concepto. Todo lo que hay es la conciencia. Es no dos, lo cual es el significado de Advaita. No es que exista la manifestación y todos sus objetos más la conciencia, o cualquiera sea el nombre que le pongas a aquello que es innombrable. Todo lo que hay es la conciencia. No hay un ego que decida dedicarse a la búsqueda espiritual. Si este fuera el caso, habría dos: conciencia y ego. Solo hay uno sin segundo, Advaita puro. Todo lo que hay es conciencia. Ahora pon mucha atención a estas palabras. Cualquier cosa que cualquier sabio o cualquier escritura sagrada haya dicho en cualquier momento es un concepto y por ende puede ser aceptado o negado. Aceptar que yo no soy nada, que yo soy meramente un objeto de la voluntad de Dios, no es básicamente otra cosa que devoción pura. Así que lo que yo digo comienza estrictamente con hágase tu voluntad. Finalmente, si se escucha con decisión, entonces no habrá duda acerca de la enseñanza precisa que ocurre a través de estas palabras. Cuando se dice hágase tu voluntad, quiere decir que de hecho la voluntad de Dios siempre se está haciendo. Eso es correcto. Se estuvo haciendo, se está haciendo y se seguirá haciendo hasta el fin de los tiempos. Siempre se hará. Y es imposible que se haga nada que no sea la voluntad de Dios. Sin embargo, en verdad ese no es el punto relevante. El punto relevante es que yo no soy nada. Ese es el punto relevante. Tú, Dios, eres todo lo que hay. Tu voluntad prevalece siempre. Por eso, el pensar que yo puedo lograr hacer cualquier cosa, yo puedo hacer algo, yo puedo lograr algo, es ridículo. Ese es el punto relevante. Aceptación. Aceptación total del hecho de que un objeto creado es impotente. Es el punto relevante. La cuestión de quién es la voluntad que prevalece y tú le llamas Dios es un concepto necesario, ya que el individuo se encuentra indefenso. Así que la mente e intelecto crea un objeto que es todopoderoso y luego dice que todo sucede de acuerdo a su voluntad, lo que significa que no es mi voluntad. Así, aceptar que yo no soy nada, que yo soy meramente un objeto a merced de la voluntad de Dios, es básicamente la más pura devoción. Por ende, lo que digo comienza estrictamente con hágase tu voluntad. Luego de escuchar 5 o 6 videos, te das cuenta de que la totalidad de la enseñanza que ocurre a través de estos audios se plantea precisamente en 7 palabras. Todo lo que hay es la conciencia. O si lo prefieres, la conciencia es todo lo que hay. Eso es. Si el corazón intuye estas 7 palabras total y espontáneamente, entonces el proceso de búsqueda ha terminado y el evento final ha sucedido. En caso de no ser así, más conceptos se entregan y la enseñanza se disuelve de una forma simple. ¿Para quién? Ese es el punto. La búsqueda de la enseñanza ocurre a través de buscadores que creen que ellos están buscando algo resueltamente. Para estos buscadores, la enseñanza se desarrolla conceptualmente. En otras palabras, el concepto fundamental de todo lo que hay es conciencia es explicado de la única manera posible, con más conceptos. Tú no puedes cometer pecado ni puedes hacer obra meritoria. Tu comprensión original ha sido empañada por la ignorancia. Es por eso que piensas en términos de pecado o mérito. Esto es lo que Krishna dice a Arjuna al comienzo del Gita.
Pero más tarde termina diciendo: ríndete ante mí y te salvaré de todos los pecados que no puedes evitar pensar que estás cometiendo. El que pienses que no puedes no cometer pecado también es la voluntad de Dios. Así que, de todas formas, piensas que estás cometiendo pecados. Ríndete ante mí y te salvaré de todos los pecados. Ríndete. Pero el chiste es que incluso el rendirse no está en tus manos. ¿Por qué? Porque mientras exista un individuo que diga, yo me rindo, existe aquel que se rinde, existe el ego individual. ¿Por qué Krishna dice, te salvaré de los pecados? Porque sabe que la comprensión de Arjuna, que está basada en la programación específica de esos organismos cuerpo-mente, impide que comprenda la verdad en sus más altos niveles. Por eso Krishna desciende al nivel de Arjuna. En tu nivel, piensas que estás cometiendo pecados, así que ríndete a mí y te salvaré. Pero lo que estoy diciendo es que incluso el rendirse no está en las manos de Arjuna. La comprensión es, yo no puedo cometer pecados porque no hago acción alguna. Yo no hago acción alguna. ¿Cómo puedo cometer pecado alguno? Si esta comprensión ocurre súbitamente, si es la voluntad de Dios, entonces el resto es irrelevante. Pero si el organismo cuerpo-mente no está programado para que ocurra esta comprensión súbita, entonces Krishna desciende a los niveles más y más bajos de los millones de Arjunas. Tú, yo, él, donde todavía existe un yo, tú, él. La resistencia es el ego, y el ego, no estoy bromeando, no se dará por vencido fácilmente. Pero el deseo de aniquilar el ego es justamente lo que lo mantiene vivo. Para que veas, esa es la broma. Esa es la broma divina. El ego es la hipnosis divina. ¿De dónde vino el ego? Esa es la pregunta, ¿no es así? Todo el mundo dice que el problema es el ego. Todo lo que tienes que hacer es renunciar a tu ego, pero nadie te dice cómo renunciar a tu ego. Tú eres el ego. El yo es el ego. El yo no va a cometer suicidio. El ego puede provenir únicamente de la misma fuente de la que ha provenido todo. La manifestación física ha provenido de la fuente. El yo ficticio ha provenido de la fuente. ¿Por qué la fuente creó un yo ficticio? Porque sin el yo no ocurrirían las interacciones humanas. Y sin las interacciones humanas, la vida tal y como la conocemos no ocurriría. Así que para que ocurra la vida tal como la conocemos todos, para que el lila o el juego de Dios pueda suceder, las interacciones humanas deben suceder. Y para que sucedan las interacciones humanas, el ego tiene que estar presente. Ego significa sencillamente la creación de un sentimiento a través de la hipnosis divina de que yo soy un hacedor, un ser separado que controla su propio cuerpo. Pero todo lo que existe realmente es un organismo cuerpo-mente y la energía que fluye a través de él. Esa es la base conceptual. Exactamente igual que un aparato eléctrico y la electricidad que funciona a través de ese aparato. Pero si el aparato eléctrico fuera hipnotizado, entonces pensaría en función de un yo que tuesta el pan, un yo que licúa, un yo que produce la luz. Básicamente se trata solo de la electricidad y el aparato. En nuestro caso, es solo la misma cosa. Fuente, Dios, energía y el organismo cuerpo-mente a través del cual está funcionando la energía, o Dios. Así que Dios ha creado el ego y es Dios el que en algunos casos comienza el proceso gradual de la aniquilación del ego. Si a este aparente servidor que les habla se le pudiese conceder un deseo dentro de la totalidad del funcionamiento impersonal de la conciencia, sería que todos los buscadores espirituales llegasen a tener una actitud de no me importa.
creando así el marco dentro del proceso de búsqueda para que la comprensión final y total suceda. Y que suceda, pero no importa. La esencia de la realización del ser es darse cuenta de que ninguna acción es hecha por la entidad individual, sino que es un suceso que tiene lugar de acuerdo con la ley cósmica. La realización del ser es la comprensión total y directa de que la fuente de toda felicidad es la fuente, el ser dentro de uno mismo, y no los objetos externos que uno considera que le han aportado felicidad. Lo único que los objetos externos han hecho es conducirle por un instante hacia el ser en su interior, y han prendido la mecha de la felicidad del momento. Cuando esta realización del ser tiene lugar, uno no necesita depender de los objetos externos para alcanzar la felicidad. Uno se da cuenta de que lo único que aporta el objeto externo es una sensación de placer que surge de la base de paz y ecuanimidad que constituye el ser. Lo que el buscador está buscando es una llave maestra para la comprensión final. La llave maestra es esta. Desde el punto de vista de la entidad individual ilusoria, los problemas nunca cesan. Desde el punto de vista del funcionamiento fenoménico completo, los problemas nunca surgen. Esto es así debido a que la conciencia es lo único que existe. Y todo lo que no encaje en este enfoque global no puede tener ninguna sustancia. Debe ser algo ilusorio. Esto incluye a la entidad individual ilusoria dotada de la sensación de autoría personal de las acciones que suceden a través de ella misma. La verdadera comprensión es impersonal, no huménica. Solo podemos ser la comprensión. La puerta a la comprensión final nunca está cerrada. El problema es que el buscador busca una llave maestra. Durante el proceso se conduce a la comprensión final, pues la comprensión final implica la ausencia total de preguntas. La última pregunta que permanece es: si nada ha sucedido realmente y la manifestación fenoménica es tan solo un espejismo que ha surgido y que finalmente se fundirá con la fuente, ¿cómo debe uno vivir en este mundo? Nisargadatta Maharaj mencionaba a menudo que la vida es como un sueño, un escenario donde los distintos actores presentan su papel sin que en ningún momento olviden cuál es su verdadera identidad. Un actor experto que desempeña el papel de un rey no ignora en ningún momento que en la vida real no es más que un pobre. En el día a día, lo único que tenemos que hacer es desempeñar nuestros papeles con naturalidad y aceptar aquello que el flujo de la vida trae según un gran plan de la totalidad del funcionamiento fenoménico. Lo único que se espera de cada uno de nosotros, y en realidad lo único que podemos hacer, es que vivamos conforme a nuestra naturaleza, es decir, conforme a la programación del aparato psicosomático, y dejar que la comprensión de nuestra verdadera naturaleza produzca los cambios que considere necesarios, sin ninguna sensación de volición por nuestra parte. Cualquier intento de controlar nuestra naturaleza solo puede resultar en la supresión de la misma, con todas las consecuencias adversas que esto conlleva. Lo único de verdad necesario en nuestro día a día es atestiguar todo aquello que sucede en la vida, incluidos los pensamientos y las acciones del yo, mientras uno permanece pasivamente consciente de su verdadera naturaleza. Entonces, uno no deseará cambiar lo que es para convertirlo en lo que debería ser, pues la comprensión última lleva consigo la aceptación de que la totalidad de los yoes desprovistos de la relación objeto-sujeto constituye en realidad el yo subjetivo eterno que se expresa objetivamente como manifestaciones fenoménicas. Para el buscador espiritual, una dificultad aparentemente insuperable sobre la realización del ser es el concepto de separación. Una vez tras otra y en boca de distintos maestros,
El buscador ha escuchado que la realización del ser no puede tener lugar mientras el individuo albergue la noción de que no está separado de los otros seres humanos. Pero al buscador le resulta imposible aceptar, incluso de manera intelectual, que él como entidad, como yo, ego hacedor, no está separado de los demás egos hacedores. Sin embargo, en las distintas enseñanzas se perciben varios métodos que el buscador debe practicar para que él acepte que no es una entidad separada. ¿El resultado? Hay cientos de buscadores que se encuentran sumidos en una frustración tan profunda que incluso algunos han considerado la idea del suicidio. Y todo ello es una verdadera pena, pues la solución a la dificultad anterior es asombrosamente sencilla. ¿Cuál es este sencillo principio que la entidad separada debe conocer y que haría que el ser humano aceptara que no hay en realidad separación entre los millones de seres humanos? Este sencillo principio consiste en saber que cada ser humano es un instrumento programado de forma única y separado de los demás instrumentos, a través del cual la misma energía primaria, o la conciencia, o Dios, o cualquier otro concepto similar, funciona y produce aquello que se supone que debe suceder conforme a la ley cósmica. Por tanto, solo existe separación en lo relativo a la apariencia externa de los distintos instrumentos humanos, pues el elemento que los hace funcionar es el mismo en todos. La fuente, o utilizando otras terminologías, la energía primaria, la conciencia, como la denominan los Upanishads, o Dios. La energía primaria funciona a través de cada aparato humano, dotado de una programación única, de la misma forma que la electricidad funciona a través de cada aparato eléctrico, y produce exactamente aquello para lo que esté diseñado. Esta es la razón por la cual se puede decir que en nuestra vida cotidiana la separación existe y a la vez no existe. A modo de recapitulación, mi concepto básico sobre el Advaita es que los seres humanos no son entidades individuales con volición y libre albedrío, sino meros instrumentos cuerpo-mente programados a través de los cuales funciona la energía fundamental. En realidad, no hay ninguna entidad individual responsable de ninguna acción. Todas las acciones y sus resultados o consecuencias suceden según la voluntad de Dios. No hay necesidad alguna de culparse a uno mismo o de culpar a los demás por las consecuencias de una acción. Por lo tanto, uno no lleva a cuestas ninguna carga de culpa o vergüenza por sus acciones, ni odio ni malas intenciones hacia ningún otro. Esto es lo que provoca el alivio del estrés y la tensión. La esencia de la realización del ser es darse cuenta que ninguna acción es hecha por ninguna entidad individual, sino que es un suceso que tiene lugar de acuerdo con la ley cósmica. Para saber que has llegado hasta este punto del video, déjame un comentario con la palabra paz y armonía en la vida cotidiana. El surgimiento espontáneo del yo soy, como un movimiento en la conciencia, es el sentido de existencia, el sentido de presencia. Produce simultáneamente y concurrentemente la aparición en la conciencia de la manifestación fenoménica. La manifestación fenoménica necesita ciertas condiciones fenoménicas previas, sin las cuales no sería posible. La plenitud y la ecuanimidad del noumeno subjetivo. La conciencia en reposo parece dividirse en la dualidad de un pseudo-sujeto y un objeto observado. Cada objeto sensible fenoménico asume entonces subjetividad como un yo en referencia a todos los demás objetos que pasan a ser los otros. La plasmación de esta dualidad requiere la aparente creación de los conceptos gemelos de tiempo y espacio. El espacio es necesario para que el volumen de los objetos se extienda. El tiempo, duración, es necesario para que las imágenes fenoménicas extendidas en el espacio puedan ser percibidas, conocidas y medidas en términos de la duración de la existencia de cada objeto y evento.
Lo que hace que la semilla florezca siguiendo su crecimiento natural es conciencia y nada más. El pensamiento yo soy dentro de la conciencia crea la aparente diversidad de la manifestación. Como espacio, la conciencia permite que la semilla exista. Como aire, la conciencia alienta vida en ella. Como agua, la conciencia nutre, mientras que como tierra, la conciencia provee la base para que brote la semilla. Todo lo que hay es conciencia expresando las diversas formas para producir la manifestación y la totalidad de su funcionamiento. Las ataduras a las que el individuo se considera sujeto no son otra cosa que apego a la evolución ilusoria, apego a una supuesta voluntad que debe ser traducida como el ejercicio de elección y de acción personal e independiente por parte de la entidad ilusoria con la que lo que es está identificado, y se llama yo. Esto significa que el pronombre yo se usa de una manera muy incorrecta. El yo es básica y fundamentalmente el eterno sujeto sin el menor toque de objetividad. Sin embargo, el pronombre se usa para designar una objetivación fenoménica como si fuera perfectamente libre de hacer lo que quisiera, cuando quisiera y donde quisiera. Pero el hecho simple e incontrovertible es que una objetivación por sí misma no puede ser absolutamente nada estando separada. En realidad, lo que ha ocurrido es que el conductor del auto se ha identificado con el automóvil y a partir de ahí considera que el coche es el yo. Esta supuesta personalidad del mecanismo yo es, de facto, un concepto inexistente. Esto es lo que causa conflicto, sufrimiento y aprisionamiento. No hay necesidad de funcionar volitivamente, ni de ir en contra de nuestra convicción intuitiva más profunda de que la entidad que se supone que ejerce su evolución no existe y no puede existir. Cuando se entiende firmemente la incongruencia de la situación, la ilusión de una entidad sufriente que está aprisionada desaparece inmediatamente. El yo retorna a su subjetividad original cuando el eclipse del yo desaparece. Lo que vive, o más correctamente, lo que es vivido sensorialmente, es objeto y lo que yo soy es su conciencia. Lo que soy se expresa a sí mismo como funcionamiento fenoménico, ver, oír, saborear, pero no hay un yo objetivo. El yo es una ficción que vea, oiga, saboree. Solo el objeto sufre y yo no soy un objeto. Su Sadgurú le dijo: si te desidentificas del cuerpo y permaneces firmemente atrincherado en la conciencia animadora que te da la capacidad de sentir y sentido de presencia, yo soy, tendrás paz y libertad del aprisionamiento en este mismo instante. Y este era el conocimiento que ahora estaba transmitiendo a quienes les escuchaban. Profunda comprensión y plena convicción es todo lo que se necesita. Cualquier acción posterior no solo habría sido innecesaria, sino que habría demostrado ser una dificultad y una obstrucción. Aférrate al sentido yo soy, excluyendo todo lo demás. Así, la mente que se ha quedado en silencio brillará con una nueva luz y vibrará en la totalidad. Cuando mantienes el sentimiento yo soy en el foco de tu conciencia y te observas a ti mismo incesantemente, cuando hay testificación continua de todos los movimientos que se producen en la conciencia, la voluntad consciente y la inconsciente juegan durante algún tiempo al escondite hasta que al final ambas se hacen una, y esa unidad se convierte en la totalidad. Entonces la persona se funde en el testigo y el testigo en la conciencia del puro ser. ¿Quién queda entonces para medir este éxtasis? Si estás interesado en ayudar al canal, puedes hacerlo a través de un link que dejaré en la descripción de este video. Y para saber que has llegado hasta el final, déjame un comentario con la palabra "estoy suscrito"
y he llegado hasta aquí. Gracias y nos vemos en el silencio.